Bueno, a todos, nosotros vamos a hacer este video para explicarle el sistema de combustible del Cessna 404. Pues nosotros es el compañero Johan Aguirre y Jerónimo Alves. El sistema de combustible de esta aeronave del Cessna 404 consiste en un tanque principal del ala, integrado y sellado, que está ubicado fuera de cada nacelle del motor. Cada tanque principal del ala incorpora una bomba de combustible y una ventilación exterior. El combustible de los tanques principales derecho e izquierdo pues suministran directamente a sus respectivos motores. Sin embargo, el combustible puede ser suministrado desde cualquier tanque principal a cualquiera de los motores, ¿cierto? Se ha modificado mediante el kit de servicio Cessna Sierra Kilo 421-132. La bomba auxiliar de combustible toma el control automáticamente en caso de que las bombas impulsadas por el motor dejen de funcionar. Durante los despegues y aterrizajes, siempre que el interruptor de bomba auxiliar esté en la posición ON. Listo, la selección de combustible y el flujo de combustible hacia las bombas de combustible impulsadas por el motor son controladas por manijas de selección de combustible, ubicadas entre la zona delantera de la cabina, entre los asientos del piloto y el copiloto. Cada manija de control acciona una válvula de selector de combustible en cada ala mediante un cable flexible y posiciona la válvula de selector respectiva a la selección de combustible deseada, tal como se indica en la manija de control. Listo. El sistema de indicación de combustible es del tipo de capacitancia e influye un indicador de cantidad de combustible en unidades sensoriales de combustible y una condición de señales en cada ala. El indicador de cantidad de combustible muestra la cantidad de combustible tanto en libras como en galones. Una luz de advertencia de bajo nivel en el panel de anunciadores se enciende cuando el combustible restante es de 60 libras. El sistema de combustible tiene un sistema indicador de cantidad de combustible de tipo capacitancia. El sistema consta de un indicador doble, 3 unidades de tanque de combustible montadas internamente y un acondicionador de señal montado en cada ala, y el mazo de cables necesario que conecta el sistema eléctrico. Listo. Las aberturas en la unidad del sensor permiten que el combustible fluya entre los electrodos del mismo nivel de combustible en el tanque. El combustible entre los electrodos es el factor dieléctrico variable en el condensador. Bueno, la capacitancia de las unidades del sensor de tanque de combustible que forman parte del puente del sistema. El circuito proporciona una señal continua al acondicionador de señal y amplifica el indicador de cantidad de combustible. Bueno, el Low Level Fuel Warning System es el sistema de advertencia del combustible bajo el nivel que está conectado a la unidad del tanque de combustible. El sistema consta de una luz de advertencia en el panel anunciador, un interruptor magnético de un tipo de lengüeta, montado en la unidad de tanque de combustible principal interno y el mazo de cables asociado. La luz se iluminará cuando el combustible restante en el tanque principal sea de 70 libras o menos. Cabin Heater Fuel System. Bueno, el sistema de combustible del calentador de cabina consta de una válvula solenoide y un conjunto de filtro de combustible y tuberías necesarias para la conexión del sistema de combustible y la aeronave. La válvula con solenoide y conjunto de filtros está montado en el borde del tanque del ala central derecha entre el fuselaje y la góndola del motor. Los tanques principales de combustible se encuentran en los paneles de alas fuera de la borda de las góndolas del motor. Listo. El combustible se recoge en 3 válvulas de entrada separadas
dentro del tanque del combustible principal. Estas válvulas están controladas por flotadores para asegurar un flujo de combustible adecuado en cualquier actitud de la aeronave en condiciones de bajo nivel de combustible. Una línea de retorno de vapor desde la bomba de combustible accionada por el motor. El tanque principal proporciona el retorno de combustible no utilizado al tanque principal respectivo. La pala de ventilación. En cada tanque del ala se proporciona la ventilación por la borda de combustible y vapores. Bueno, la bomba de combustible auxiliar que está operada eléctricamente está montada fuera de la cavidad de combustible en la estación del panel wing, que es la 10.00, en cada tanque principal. La bomba de combustible auxiliar proporciona combustible bajo presión para cebar el motor durante el arranque y suministra combustible al motor. Si falla la bomba de combustible, impulsada por el motor, en caso de que falle. Listo. Las bombas de combustible auxiliar están controladas por 3 interruptores. Cuando el interruptor prime se coloca en la posición izquierda, la bomba de combustible auxiliar izquierda proporciona cebado para el motor izquierdo. Cuando el interruptor prime se coloca en la posición correcta, la bomba de combustible auxiliar correcta proporciona cebado para el motor correcto. Bueno, la bomba de combustible auxiliar funciona con alta presión. Los interruptores de la bomba auxiliar son interruptores de 2 posiciones y apagados centrales. Cuando se coloca en la posición low, la bomba de combustible auxiliar proporciona presión para la punta. Cuando el interruptor de la bomba auxiliar se coloca en la posición on, el interruptor auxiliar de esta bomba de combustible normalmente funciona a baja presión. Bueno, pues sin embargo, si la bomba de combustible accionada por el motor falla, pues esta falla, la bomba de combustible auxiliar cambiará automáticamente, o sea, automáticamente ya cambia sin ninguna acción que se haga, cambiará automáticamente a alta presión. Listo. El sistema de control del combustible consta de controles de sección de combustible izquierdo y derecho, situados entre el asiento del copiloto y piloto, en el suelo de la cabina y en una válvula selectora ubicada en el ala de Weigh Station 109.00, justo detrás del larguero delantero. Listo. El control del selector de combustible a la derecha controla el flujo de combustible al motor derecho a través de una válvula selectora correspondiente, permitiendo el uso de combustible desde la derecha, tanque de combustible principal o principal izquierdo, a través del sistema de alimentación cruzada. Listo. El control del selector de combustible a la izquierda controla el flujo de combustible del motor izquierdo a través de la válvula selectora, permitiendo el uso de combustible desde el principal izquierdo o el principal derecho, a través del sistema de alimentación cruzada. Bueno, las manijas del control del selector de combustible indican la posición de las válvulas selectoras. Las manijas de control del selector de combustible están protegidas por un mecanismo de bloqueo que requiere que el botón en la manija del selector esté presionado antes de colocar la manija selectora en off. Bueno, la toma de ventilación proporciona ventilación para el sistema de combustible del combustible principal y permite que drene el exceso de combustible por la borda. La toma de ventilación funciona en todas las condiciones climáticas sin el uso de calentadores. Bueno, el combustible se clasifica según su grado y color. Tenemos 2 tipos de combustible. Tenemos el combustible 100, que es de color azul, y tenemos el alternativo 100LL, que es de color verde. Bueno, y para esta aeronave de la que estamos hablando, que es el Cessna Titan 404, nos dice que los tanques de combustible tienen una capacidad de 348 galones. Bueno, digo que en específico esta aeronave tiene, caben en el tanque de combustible esos 348 galones, es porque,
del 404, del modelo del 001 al 200, nada más tienen capacidad de 240 galones. Y ya del 201 en adelante ya tienen capacidad de 344 galones. Bueno, esta fue toda la información que les vamos a dar sobre el sistema de combustible del Cessna Titan 404. Espero la entiendan muy bien y muchas gracias por ver el video. Hasta pronto.